Cordial saludo. Según el último encuentro que tuvimos de manera presencial, vamos a continuar con este camino precisamente en el cual todas las personas pues pasamos cuando queremos ser incorporadas en este mundo laboral. Vamos a continuar acá con el proceso de inducción en la búsqueda de la identificación con la organización. Y básicamente eso es la inducción. Ese nuevo agregado ya se encuentra desde luego buscando la manera de identificarse con la organización. Y de hecho la organización también, por su parte, está buscando que este nuevo integrante se integre precisamente con todos aquellos que ya se encuentran en la organización y de esta manera que todos trabajen de manera coordinada. Bueno, vamos a ver entonces. Todo proceso de inducción tiene como propósito, miren, lograr que el colaborador se sienta identificado con la organización y con cada uno de los procesos existentes, tanto internamente como externamente. Entonces, este es uno de los principales objetivos que tiene el proceso de inducción, ya la identificación. ¿Ya? Del trabajador, que el trabajador se sienta perteneciente a esta organización, que conozca todos esos procedimientos, a quién acudir, qué debe hacer, cuál es el área y de esta manera desde luego hacer su aportación para la construcción, el crecimiento, el desarrollo de la misma. Miren acá. Así como el futuro colaborador en el proceso de selección muestra sus mejores condiciones, capacidades y demás, la empresa en la inducción da la primera impresión a ese colaborador para que éste se sienta la buena relación laboral que puede surgir de ahí en adelante. Y eso es así. Nosotros cuando nos postulamos a alguna vacante mostramos lo mejor, ¿cierto? Los conocimientos que hemos adquirido, las capacitaciones, nuestros estudios, nuestras referencias personales, laborales, ya nuestro perfil. Nos esmeramos por construir una bonita y atrayente hoja de vida, ¿verdad? Y eso es precisamente los que los reclutadores, desde luego, miran y revisan para poder en primera instancia seleccionar a ese personal, ¿verdad? Después de todo, ese proceso en el cual les surgen las entrevistas, surgen esas pruebas y muchas veces pueden tardar 1, 2 semanas hasta meses en algunas organizaciones, cuando necesitan desde luego que ese futuro colaborador, ¿no es cierto?, realmente tenga esas capacidades, esas competencias que esa empresa tiene, que necesita. ¿Listo? Entonces pueden tardar siempre unos días mientras pasa este proceso. ¿Listo? Una vez se pacta, ¿no es cierto? Recordemos la semana pasada el contrato, ¿no es cierto? Que el contrato es básicamente el acuerdo de voluntades, ¿no es cierto? Entre el futuro trabajador y la empresa contratante, ¿verdad? Que ahí se pautan desde luego una serie de, elementos, observaciones, cláusulas, se les llaman a eso, unas cláusulas precisamente para que las partes en primera instancia tengan entendimiento. ¿Listo? Después de que se firma el contrato, ¿no es cierto? Ahí empieza como tal la labor de esa empresa, ya de tratar precisamente de que ese colaborador se quede allí y desde luego dé su mejor aportación, porque todo ese proceso que se siguió precisamente atrás para poder seleccionarlo tiene un costo. El proceso de inducción también tiene un costo y las empresas desde luego no van a estar dispuestas a perder. ¿Listo? Entonces, por eso vemos precisamente la intención de ambas partes, ¿ya? Mira, se pueden considerar como una inversión a corto plazo, ya que se espera
en un corto tiempo resultados esperados. El tiempo que se invierte a ese colaborador que se une, desde luego, tiene un precio. Hay personas, desde luego, que están allí dispuestas a colaborar, a dar opiniones, quizás despejar dudas, ¿no es cierto? Mientras ese trabajador como que se integra ya en sus inicios, pues como que no sabe para dónde arrancar, ¿verdad? Entonces es un tiempo en que queda prácticamente muerto, en donde no hay casi productividad de parte de este mismo, ¿ya? Pero la empresa lo asume precisamente con la esperanza en que él se apropie de lo que debe desarrollar en ella, de los resultados, de la solución, que para eso lo contrataron, para dar solución efectiva a alguna actividad, alguna situación, y que en un corto tiempo puedan ver los excelentes resultados que esta misma espera. La inducción de personal, vamos a ver entonces precisamente un pequeño concepto de una manera muy general. La inducción de personal es el proceso por el cual un empleado adquiere los conocimientos necesarios para manejarse dentro de la empresa e integrarse plenamente en su funcionamiento. Entonces, ahí ese concepto está plenamente claro, ¿no es cierto? Es un proceso y como todo proceso lleva su tiempo, ¿ya? En el cual ese empleado o ese trabajador, desde luego, va a adquirir unos conocimientos quizás básicos para que arranque de una vez con su labor. ¿Listo? Y se pueda integrar y se pueda manejar, desde luego, dentro de la empresa. Ahora, ¿qué beneficios puede ofrecer precisamente la inducción? Entonces vamos a ver precisamente esos beneficios, que quizás pueden haber más, ya, pero pues por el momento vamos a citar esos. Mire, mayores niveles de motivación y productividad. Entonces una persona que le hagan un acompañamiento durante un tiempo, le despejen dudas, ¿no es cierto?, antes de arrancar y demás, pues desde luego es una motivación, ¿no es cierto? Yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya puedo hacerlo. ¿Ya? Entonces es una motivación precisamente hacia el logro como tal de las metas y los objetivos, y desde luego esta persona pues va a poner todo su empeño para mejorar ¿qué? La productividad en su puesto de trabajo. Mire, reducción de periodos de adaptación. Cuando no hay inducción, sino que simplemente se le arroja a la persona, mire, ese es su puesto de trabajo, ese es su equipo, aquí están los documentos, hágale. Resulta, ¿no es cierto?, que la persona va a tener, desde luego, un mayor tiempo mientras se adapta, mientras pregunta, empieza a elaborar, ¿no es cierto?, puede cometer errores. Entonces hay como una especie de traumatismo ahí durante este proceso. Por eso es la importancia primero de la inducción especial para este tipo de personas que ingresan. Mayor capacidad de retención de talentos, pues claro, ¿no es cierto? Una persona que simplemente la lanzan ahí a trabajar, quizás diga, no, eso no es lo mío, no me lo esperaba, por ejemplo, ¿ya? No entiendo qué es lo que tengo que hacer, me siento incómoda porque estoy recibiendo la información a goticas, a medida que surge una situación, entonces estoy recibiendo a gotitas, mejor voy a buscar mejor otro trabajo, otra empresa donde me brinde mejores beneficios, ¿ya? Y eso es pérdida para la empresa. Una persona que quizás lo contratan y al mes, a los 2 meses, a los 3 meses ya le renuncia porque ya consiguió otro trabajo que considera que es mejor porque realmente le brindaron unas condiciones para eso. Entonces eso es pérdida. Otra vez volver al proceso de selección o llamar al siguiente candidato otra vez, ¿no es cierto?, a pagar, y resulta que ese puesto, las labores como tal, las actividades, los resultados de ese puesto quedan estancados, ¿no? Ahora, evita malentendidos y confusiones. Desde luego que sí. Una persona que llega nueva, a pesar de que conoce a grandes rasgos la empresa, qué es lo que hace, etcétera, pero ya en la parte interna solamente los que trabajan son los que conocen cómo es el movimiento de la organización, ¿ya? Entonces, si quizás esa persona debe hacer una notificación sobre algo y no conoce, ¿ya? Entonces va a pasar precisamente por encima de este estamento, por ejemplo, pero sin saberlo, un malentendido.
una confusión, quizás que se le entregó una información a una persona equivocada y el destinatario nunca la recibió. ¿Ya? Entonces se evita precisamente ese tipo de situaciones. Y desde luego que mejora el clima laboral, ¿ya? Porque está precisamente ese tiempo en el cual la persona se integra, conoce a los compañeros, quién hace qué, yo cómo me voy a relacionar de manera indirecta con este compañero y demás. Entonces sí, desde luego hay beneficios de desarrollar precisamente este proceso de inducción. Ahora vamos a ver algunos tipos de inducción que podemos encontrar. Podemos encontrar entonces que se encuentran clasificados entre inducción general e inducción específica. Vamos a ver entonces qué es la inducción general. Mira, proporcionan a los trabajadores que se integran información relevante para todos los empleados de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay un proceso nuevo, que en el quizás muchas personas necesitan saber, es algo nuevo, ¿no? Entonces se les hace un proceso de inducción. Por ejemplo, cuando se adhiere quizás un programa, por ejemplo, un programa que por ley necesitan obviamente incluir allí en la organización, ¿no es cierto? Y necesitan desde luego que todos conozcan el programa, de qué se trata, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que van a trabajar con ese programa, ¿no es cierto? Y demás, eso es un proceso de inducción general. ¿Listo? Y una inducción específica atiende los requerimientos de área, departamento, puestos en concreto. Brinda información detallada. En este caso, cuando una persona está agregada a la organización, necesita precisamente una inducción específica, ¿no? Una inducción en la cual se le dé información sobre su puesto de trabajo, quiénes son las personas a las cuales está a cargo o quién depende, ¿ya? Y demás. Pero esta inducción específica también se puede surgir cuando una persona quizás se encuentra elaborando, ¿no? Y pasa algo con el proceso. Por ejemplo, están manejando un software X y la empresa decidió cambiarlo por otro software porque considera que es mucho mejor. Desde luego no se le va a lanzar a la persona simplemente maneje algo que no sabe. La persona tiene un conocimiento previo, desde luego, ¿no? Sobre sus labores y demás, pero no el software que debe manejar. Entonces, ahí es donde se le desarrolla también una inducción específica precisamente para el manejo del software. Bueno, también podemos clasificar los tipos de inducción como inducción informal y la inducción formal. Entonces, entre la informal pasa por el primer contacto entre el empleado y sus nuevos compañeros y la atención a cualquier duda que pueda sugerirle. Yo pienso que esta es una de las inducciones más utilizadas que se desarrollan en las empresas, realmente. Les dicen, por favor, perencenito, necesito que acompañes a este fulanito, que él va a ingresar a la nueva planta de personal, él va a trabajar en tal área y necesita tener esos conocimientos, por favor, oriéntelo. Entonces esa persona lo que hace es obviamente decirle, mire, esa persona es fulanito, él hace esto, esa persona es perencenito, hace esto, y después mire, ese es su puesto de trabajo, eso es lo que tienes que hacer, ese es el programa, o así es como tienes que manejar las cosas. Entonces esa persona es la que hace como tal ese entrenamiento, pero más bien es como informal, simplemente pues designado por el momento, ¿no? Y simplemente se le deja a la persona que desarrolle su trabajo y a medida, ¿no es cierto?, que surgen las cosas, pues empieza como tal a preguntar. Entonces, ese tipo de inducción, pues desde luego está muy ligada a quizás a que haya malos entendidos, ¿no es cierto?, porque muchas veces uno cree que puede tener algún proceder, ¿no es cierto?, pero resulta que no, y uno no pregunta a tiempo, por ejemplo. Entonces, sí, se da proclive también ese tipo de inducción a que la persona cometa errores. Ahora, está la inducción formal. Requiere de indicaciones por escrito y puede recaer en trabajadores específicamente seleccionados para tal cometido. Entonces, aquí le entregan a usted la norma. Mire, este es el manual como tal
de este cargo, el manual de funciones, eso es lo que tienes que hacer, ¿ya? Y todo es precisamente mediante medio escrito, ¿ya? O formal, en donde se especifica claramente quién es la persona, desde luego, que le va a hacer las capacitaciones y en qué horario quizás pueden, como tal, tomar estas capacitaciones, ya para que la persona, desde luego, cumpla con el cometido. Ahora por acá, finalmente, vamos a mirar los procesos que se siguen a la inducción. Entonces, primero que todo, normalmente, pues es la bienvenida, ¿no es cierto? La bienvenida, se firmó el contrato, muy bien, felicitaciones, estamos agradados por tenerte aquí. Y la contraparte, el empleado dice, sí, yo también estoy muy agradecido de que me den la oportunidad de trabajar en esta prestigiosa empresa. ¿No? Después se sigue de luego la información general y la resolución de dudas e inquietudes, ¿no es cierto? Por lo regular, durante la firma del contrato, esta actividad se puede desarrollar o ese proceso se puede desarrollar, ¿ya? En donde ya hay un poco más de confianza, quizás se crea un ambiente como tal de confianza en el cual, desde luego, esta persona le dice, mire, este es el área, debes trabajar en esto, estamos esperando esto de ti, y desde luego este ya nuevo adherido a la empresa ya empiezan a preguntar como tal dudas, inquietudes, ya ese es como el primer contacto allí, ¿no? Después la presentación ante la empresa y ante el área, ¿no es cierto? Entonces se presenta la persona, muchas veces la persona pasa precisamente por cada uno de los puestos de trabajo y cada uno lo presenta, ¿no es cierto? Mire, yo soy fulanito de tal, o miren, les presento a Perencenito, él va a manejar el área, él es fulanito de tal, él está encargado de, y así por cada puesto, así de trabajo, sobre todo en los puestos y en los cargos en los cuales esta persona va a entrar más en contacto. Integración en equipos, ¿no? Aquí precisamente es donde la persona ya se encuentra apersonada, ¿no es cierto? Ahí de su lugar de trabajo y empieza a mirar precisamente con cuál equipo de trabajo es que ella va a funcionar, ¿no es cierto? Recordemos que a pesar de que nosotros tenemos unas actividades plenamente identificadas y demás, nosotros no trabajamos de manera aislada. Nosotros trabajamos precisamente en un equipo de trabajo y tenemos que identificar nuestro equipo de trabajo más próximo para poder integrarnos, para saber, bueno, usted cómo pretende que yo entregue el resultado, ¿no es cierto? Usted cómo me entrega su resultado y demás para sí mismo, para que haya una mejor coordinación, ¿cierto? Después la formación en la inducción. Desde luego, hay empresas que incluso contratan a personal especializado para hacer esos procesos de inducción, en donde se les explica desde luego de una manera general de qué trata la empresa, cómo es su funcionamiento interno, políticas, los valores corporativos, misión, visión, todos esos elementos tan importantes que ese nuevo agregado necesita saber para que sepa en dónde es que está metido, para dónde es que van precisamente todos los esfuerzos que él va a desarrollar, ya qué es lo que pretende esa organización con la contratación, ya, y él de qué manera va a aportar para que ese objetivo se logre, se dé. Y desde luego el seguimiento al plan de inducción, porque si es necesario hacerle un seguimiento, si esa persona realmente sí se apropió de esa capacitación, si esa persona sí realmente está integrada a su equipo de trabajo, si realmente está entregando los resultados que se encuentran esperando la organización. Entonces es necesario hacer ese plan de inducción y hacerle obviamente el seguimiento de esa misma. Listo, después de la inducción, la persona ya se encuentra trabajando, ya se encuentra obviamente en libertad, desde luego, pues también según las limitaciones que su mismo cargo le impone, pero ya se encuentra como tal en libertad ya porque ya tiene conocimiento, ¿no es cierto? Ya ha trajinado, ya han pasado varios días, quizás varios meses, ¿no es cierto? Años, quizás meses, digámoslo así. Y listo, ya la persona se apersonó de su cargo y ya está trabajando normalmente, está funcionando normalmente. Ahora las empresas precisamente pasan a la siguiente parte,
que es la capacitación del personal. Y es que es imperioso para las organizaciones actualmente mantener al personal debidamente capacitado. No es suficiente ser profesional, desde luego tener una experiencia previa y una capacitación previa. Es que permanentemente salen nuevas cosas y todos nosotros debemos estar actualizados, debemos estar preparados para esas nuevas cosas que surgen. Y la empresa, si quiere conseguir esos objetivos, pues debe desde luego invertir en capacitación o por lo menos motivar a ese colaborador a que se capacite por los diferentes medios, así sea viendo videos tutoriales, por medio del SENA, ya por autodidáctica, ¿no es cierto?, autogestión de aprendizajes, etcétera. Hay muchos mecanismos para capacitación, ya, y obviamente que la empresa, si quiere que ese trabajador, ese colaborador tenga conocimientos específicos sobre algo, pues de luego también deberá diseñar un plan de capacitación para todos ellos y acorde, de luego, tanto a las necesidades del trabajador como a las necesidades de la misma organización. Ya vamos a mirar entonces algunos conceptos que tienen que ver con la capacitación. Entonces aquí son acciones formativas que se llevan a cabo en una empresa orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de los trabajadores. Son acciones formativas, miren, para ampliar conocimientos, habilidades, conductas, también las conductas de los trabajadores. Si es necesario quizás una capacitación para trabajo en equipo, porque es necesario, pues desde luego, miren, entonces estamos aquí prácticamente mejorando actitudes y conductas. Adiestramiento se refiere cuando se imparte a trabajadores que realizan un esfuerzo físico. Bueno, aquí hay que hacer la distinción precisamente entre la capacitación y el adiestramiento. ¿No es cierto? Que se pueden quizás confundir, pero son diferentes porque la capacitación tiene que ver mucho con la parte cognitiva, ¿ya? Y el adiestramiento sí es más con la parte física, ¿ya? Adiestrar quizás en el movimiento quizás de una máquina. Entonces están como tal adiestrándolo, ¿ya? Para que maneje bien las palancas y demás y no haya accidentes ni hayan pérdidas quizás de mercancías por eso. Las capacitaciones profesionales se refieren a los certificados que se deben obtener para ejercer determinadas profesiones. Por ejemplo, un contador necesita ciertas capacitaciones sobre nueva legislación tributaria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con esa certificación, la empresa tiene la confianza de que ese personal realmente sabe y conoce la nueva normatividad, ¿no es cierto? Y que la empresa de luego se va a seguir a ese lineamiento. La capacitación es formación y las empresas deben verla como inversión y no como un gasto, ya que le dota a los trabajadores más capaces con más habilidades. Entonces, aquí lo que quiere decir es que las empresas no deberían ver la capacitación como un gasto, una pérdida de recursos, sino más bien como una inversión a mediano plazo, quizás hasta a corto plazo, ¿ya? En la cual, si se encuentra bien planeada, bien especificada, desde luego que esta se puede ver así, pero si la capacitación sencillamente se hace solamente como por actualizar, solamente como para que las personas sepan, pues realmente sí es un gasto, pues se puede ver un gasto, ¿no es cierto? Porque quizás habrán algunas que no necesiten esta capacitación porque ya tienen el conocimiento, ¿ya? Y habrán otras que quizás necesiten otro tipo de capacitación y no esa capacitación que están recibiendo. Entonces, para eso es muy, muy importante tener un plan también para ello. Vamos a mirar entonces qué tipo de capacitación quizás pueden recibir esos colaboradores.
Entonces, capacitación según el puesto de trabajo, se tiene planificado según el cargo, puesto que desempeña. No es lo mismo la capacitación, mire, para un gerente que para un operario. Ambos, de manera individual, tienen necesidades diferentes y la organización desde luego tiene planes diferentes para cada uno de ellos, tiene unas expectativas diferentes para cada uno de ellos y por lo tanto la capacitación se tiene que amoldar precisamente esas necesidades. La capacitación según la experiencia del empleado. Para trabajadores que ya tienen tiempo en la empresa, existe la capacitación relacionada directamente con sus labores diarias, pero ya se acaba de otra forma, ¿no es cierto? Entonces quizás que sea necesario incluir otro procedimiento adicional, ¿no es cierto? La persona ya conoce lo que es el proceso general, pero hay que adicionar otro. Entonces para eso se le hace desde luego una capacitación para que la persona se pueda entrenar precisamente hacia ese nuevo conocimiento. Que esa capacitación puede tardar 1 hora, quizás 2 horas, ¿ya? Y la capacitación según el grado de formalidad, que es la que se programa según las necesidades globales de la empresa y los trabajadores. ¿Ya? Entonces, esta capacitación de igual manera pues es muy usada, ¿no es cierto? En muchas empresas, ¿ya? Vamos a hacer una capacitación de manejo de herramientas de la nube, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde luego, muchas de las personas que trabajan, ¿no es cierto?, con ese medio, pues necesitan esa misma capacitación, pero hay otras que quizás no lo necesitan, pero, ¿no es cierto?, como la empresa está sufriendo cambios, transformaciones y demás, procura que todos sus trabajadores tengan el mismo conocimiento a medida. La capacitación informal son las indicaciones que se le dan para saber realizar un determinado trabajo en una empresa. Entonces, muchas veces hay personas que saben mucho más que otras, ¿no es cierto? Y necesitamos como tal hacer un mejoramiento de algún proceso, algo que se está haciendo mal. Entonces, ubican precisamente ese tipo de personas para que de manera informal orienten a esos equipos de trabajo, ¿ya? Para que puedan, desde luego, mejorar ese proceso y demás. Vamos a ver entonces por acá, bueno, algunos beneficios de la capacitación, que de igual manera pueden ser muchos. Aquí vamos a citar algunos. Se impide que los conocimientos de los colaboradores o trabajadores se queden obsoletos. Como todo cambia, todo se transforma y las empresas deben también estar a ese ritmo de las transformaciones, ¿ya? Y estar al ritmo de las transformaciones no es solamente compra o adquisición de nuevos equipos y aplicaciones y herramientas digitales y demás, sino también que esos colaboradores estén cada vez actualizados también con esta nueva tendencia. Se prepara para los cambios sociales él y la propia organización. Aquí se retorna a lo mismo, las empresas no se van a quedar estancadas simplemente porque es necesario movernos por diversos caminos, ¿ya? Desde luego, no solamente las organizaciones cambian, sino también que cambie la sociedad, ya las costumbres, las maneras de pensar y demás, los comportamientos sociales, todo cambia y la empresa tiene que adaptarse precisamente a ello para sacar el mayor provecho, ¿ya? Y el recurso, el elemento más importante que tiene cualquier organización o empresa precisamente son las personas y las personas pues desde luego deben estar preparadas para dichos cambios. Hace sentir al trabajador más realizado al sentirse parte del proceso, desde luego que sí. Si a mí me capacitan, a mí me da a entender que la empresa se preocupa por mí, se preocupa por mi bienestar y se preocupa porque yo haga las cosas bien para continuar allí. Ahora vamos a ver entonces qué características puede tener la capacitación. Entonces, primero que todo, o bueno, más que características, es como el proceso, más bien de la capacitación. Primero que todo, una fase de entrada, conocimiento de las necesidades y carencias. Se detectan por medio de las evaluaciones de desempeño, por observación. Entonces, antes
de hacer un plan de capacitaciones o plantearse una capacitación o sugerir una capacitación, es necesario saber qué necesidades realmente tiene el colaborador y el conjunto de los equipos de trabajo y la empresa también, la cual ella revisa esos objetivos, esa misión y esa visión para saber, bueno, qué necesitamos porque necesitamos llegar allá. Esta es nuestra meta y es necesario encauzar todos esos elementos. La segunda, constitución del programa de formación. Miren, entonces para construir este programa de formación es necesario primero que todo definir el objetivo. ¿Qué se pretende con la capacitación y cuáles son los resultados que se debe generar con esa capacitación? ¿No es cierto? Entonces, para sí mismo hacer la construcción, definir el contenido ya con el objetivo, ¿no es cierto? Y con los resultados esperados, desde luego, se plantean precisamente ese contenido que debe seguir como tal la capacitación. Y después, la elección obviamente de los recursos, de talento humano y los materiales que se necesitan para desarrollar esa capacitación. ¿Cada cuánto se va a seguir esta capacitación? Es decir, bueno, una vez a la semana, una vez al mes, durante cuánto tiempo y desde luego el lugar en donde se va a realizar, que en la organización o que quizás en otra parte, ¿dónde se va a hacer? Y desde luego que es necesario hacer la evaluación de esa capacitación. No se puede dejar sencillamente la capacitación allí sin sencillamente saber si ese colaborador realmente apropió o no apropió sus conocimientos. Entonces es necesario contrastar si los trabajadores han asimilado la formación adquirida. Por lo regular, la evaluación es de tipo escrita y así se valorará si continúa o se reorienta o se suspende o se cambia el programa de capacitación. La evaluación es muy importante. Nos permite precisamente medir el impacto de la capacitación. Entonces, si la capacitación tuvo un impacto muy positivo, etcétera, pues desde luego se continúa con el plan. Y si no, pues se revisa si es necesario suspenderlo o que ese realmente no es el adecuado y hay que cambiarlo, ¿ya? O sencillamente se reorienta. Entonces, si le hace falta algunos elementos a esa temática de capacitación. ¿Listo? Después de que los colaboradores, ¿no?, se han capacitado, ellos están trabajando, normalmente se están logrando quizás los objetivos o quizás no, algo está pasando, pero ¿qué es lo que está pasando? Ya, bueno, pues entonces aquí surge precisamente la necesidad de evaluar el desempeño para saber qué es lo que está ocurriendo precisamente en las organizaciones. Ahora el desempeño, proceso con el cual se mide el rendimiento individual de cada empleado y el desempeño general de toda la fuerza laboral. Entonces, esta evaluación de desempeño, pues desde luego que no se va a desarrollar en un día. Es necesario hacer también un programa precisamente para evaluar y para valorar esos desempeños, porque puede ocurrir que en el momento en que se haga el proceso de evaluación haya acontecido quizás una coyuntura, ¿ya? Y ese trabajador, pues desde luego, no va a trabajar pues, de una manera normal y corriente, ¿ya? Entonces, hay un sesgo como tal en la información cuando eso sucede. Entonces, se deben tomar varias muestras, ¿no es cierto?, o varias evaluaciones para constatar realmente que ese trabajador sí se encuentra desempeñando las funciones de esa manera. ¿Listo? Estos esperan tener retroalimentación después de la evaluación. Entonces, los trabajadores esperamos, desde luego, que nos digan, usted está fallando en esto. Mire que tienes que ponerle cuidado a esto otro. Mire que no estás haciendo este proceso es importante que lo desarrolles. Ya, entonces sí es importante para nosotros poder corregir y podernos ajustar precisamente a lo que se debería, el deber ser. Pero si la persona simplemente se le hace la evaluación y no obtuvo una buena calificación, y aparte que no tuvo una buena calificación, no se le notifica, no se le informa cuáles fueron sus fallas, pues desde luego cómo va a mejorar. ¿Cómo va a mejorar? Eso es importante. En algunas ocasiones las evaluaciones son informales, sí,
Entonces, en algunas ocasiones es necesario estar con el papel ahí, cumplió, no cumplió, cumplió, no cumplió, con toda la lista de chequeo allí. No, algunas veces simplemente se le acercan al colaborador y se les pregunta cosas a ver si él sabe, que si tiene conocimiento realmente de ello, cómo lo hace, cómo hace ese proceso y demás. ¿Ya? Y obviamente se toma nota de eso. Esta información obviamente que es tomada en cuenta. ¿Ya? Sin embargo, para eso, pues desde luego que también hay como pérdida también de información cuando no se clasifica bien o cuando no se incorpora esta información quizás a un medio formal de evaluación. Entonces hay pérdida ahí de la información. Entonces no es el más recomendable, pero sí es también muy utilizado pues por la premura de las cosas, ¿ya? Porque los formalismos de todas maneras siempre terminan invirtiendo gran parte del tiempo. Ahora vamos a mirar aquí realmente qué es el proceso de evaluación de desempeño. Un proceso estructural y sistemático para medir. Entonces, si es estructural, es sistemático, dirigido precisamente a la medición, pues estamos hablando aquí de mecanismos de control. Evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo. Entonces, aquí la evaluación está muy relacionada precisamente a ese proceso de control que se siguen en todas las organizaciones, con el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado y así podrá mejorar su rendimiento futuro, que se supone que ese debería ser el principal objetivo que se sigue a la evaluación del desempeño. Lograr, ¿no es cierto?, que ese trabajador pueda mejorar, de sus fallas mejorar, de sus fallas ajustarse, de sus fallas adaptarse, ¿no es cierto? Desde luego, no solamente por él mismo, sino por el bien de la organización. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos de la evaluación del desempeño. Primero que todo, ¿no es cierto?, conocer las contribuciones de los empleados a la organización, cuál es el valor agregado que le está dando este colaborador a la organización, de qué manera está desarrollando esos procesos y si eso realmente son pertinentes y son provechosos para la empresa. Recibir retroalimentación de las personas que laboran en la empresa referente a los desafíos que enfrenta para realizar su trabajo. Desde luego que sí, todos necesitamos retroalimentación. Todos necesitamos que nos indiquen qué es lo que estamos fallando y también qué es lo que estamos haciendo bien. Entonces no solamente falla, ajuste, sino también qué es lo que estamos haciendo bien, ¿ya? Para de esta manera, desde luego, poder irradiarlo al resto del equipo de trabajo. Si yo me inventé una herramienta óptima, ¿no es cierto?, para manejar X o Y tipo de información, resulta que mi compañero también está de una manera similar, entonces mi metodología, ¿cómo le puede servir también a ese compañero? Entonces, mire lo que se puede descubrir precisamente cuando se hace una evaluación de desempeño. Reforzar el buen desempeño en la empresa. Cuando las personas están como en ese constante evaluar y que la evaluación no sea un castigo, precisamente, o manera de imponer castigo, sino más bien para mejorar, pues desde luego que se está reforzando un buen desempeño, porque las personas entonces van a estar precisamente como más motivadas hacia mejorar. Ay, estoy haciendo eso mal, pero ¿cómo lo puedo hacer de una manera? Ah, miren, resulta que fulanito de tal está haciendo eso, a ti te puede servir también. Entonces, listo, entonces estamos mejorando obviamente y estamos aumentando precisamente en ese camino de la productividad. Recordemos, muchachos, que es importante que nosotros compartamos lo que sepamos. Muchas veces uno es egoísta y dice, no, es que yo creé eso, yo cómo lo voy a compartir si fue mi esfuerzo y mi trabajo. Pero resulta que de mí depende otras personas y yo también dependo de otras más para hacer o desarrollar mi trabajo, ¿ya? Entonces, el poder compartir, el poder tolerar, el poder obviamente ser cooperativos nos va a permitir avanzar mucho más que simplemente ser individualista y pretender precisamente que solamente yo
puedo utilizar X o Y herramienta porque yo como la creé o yo como la compré. Yo compré eso y es de mi bolsillo. Entonces, no, siempre debemos pensar precisamente de una manera íntegra, de una manera comunitaria, de una manera social. Promover el reconocimiento de empleados y la buena comunicación en el trabajo. Cuando una persona realmente se desempeña muy bien y se le ve precisamente o se nota en ese proceso de evaluación que esa persona puede desde luego saltar a otros cargos, a otros niveles, pues desde luego eso es muy motivador. Eso es muy motivador porque pues, se le está reconociendo precisamente ya la labor de esa persona, ¿ya? Y eso solamente se descubre precisamente cuando se evalúa como tal esos resultados que están obteniendo. De resto no, entonces están ocultos. Sí, alguien está haciendo bien las cosas, pero no sabe. Pero ya con la evaluación individual, claro que sí se sabe. O incluso evaluación en equipos de trabajo, entonces también se puede identificar los mejores equipos. Motivar y crear un sentido de compromiso de los trabajadores con la compañía. O sea, ese debería ser otro objetivo. Aunque realmente en nuestra actualidad más inmediata, realmente la evaluación de desempeño la toman como que si usted no se está desempeñando bien, pues entonces hay muchas personas allá afuera que están dispuestas a hacer su trabajo y mucho mejor. Entonces, ese tipo de actitudes que tiene la organización para con sus colaboradores, pues desde luego que es contraproducente, porque ese colaborador tiene mucho conocimiento alrededor de la empresa, ¿ya? Conocimiento que desde luego ella debería aprovechar en lugar de dejar ir. Entonces, las evaluaciones de desempeño deberían tener una orientación diferente. Vamos a ver entonces ya lo que es la utilidad en este proceso de evaluación de desempeño. Obtener feedback, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con la retroalimentación. Mire, decidir sobre los ascensos. Esa persona tiene las capacidades y las competencias ya identificadas, la podemos promover. Es posible poderla promover. Decidir también sobre los despidos. Por ejemplo, cuando hay un proceso de evaluación y desde luego que hay un proceso de seguimiento a esas mismas, pues desde luego si la persona no presta atención, no se ajusta, no mejora, sigue así o al contrario, como que empeora, pues eso realmente no le va a hacer un bien a la organización. Entonces, lo más prudente es precisamente que esa persona pues sea desvinculada, lamentablemente, pero pues las empresas también deben pensar en su propio beneficio también. Fomentar el rendimiento. Fomenta el rendimiento porque si, por ejemplo, se evalúa el área comercial, por ejemplo, este mes tuvimos unas ventas de tanto, el próximo mes vamos a tener unas ventas de tanto, ¿listo? Entonces todas las personas agregadas precisamente a este proceso pues van a trabajar en conjunto para que eso se logre, ya, y desde luego que el supervisor va a estar valorando precisamente el rendimiento individual que ahora actualmente con esta necesidad de tener la información de manera inmediata, ahora esos asesores de ventas, desde luego, pueden precisamente enviar de una manera rápida sus informes, ya todas esas información necesaria que se necesita conocer para saber, bueno, cómo vamos precisamente con este proceso de ventas. Ya, entonces así mismo se hacen los procesos de evaluación del desempeño de cada persona. Aumenta la motivación, pues se supone que si se ha detectado quizás que le haga falta algún conocimiento sobre algo, pues se supone que debe haber también para ello un plan de capacitación. Entonces aumenta la motivación en cuanto esa persona se siente que la empresa no lo está recriminando por esa falla, por esa faltante como tal de conocimiento, sino que más bien lo está motivando hacia capacitarse, hacia aprender para poder desempeñarse de una manera óptima. Establece objetivos y metas de logro. Es importante, ¿no es cierto? Si usted actualmente está llevando un proceso a tal porcentaje, por ejemplo, pues miremos de qué manera podemos aumentar ese porcentaje. Entonces, ¿cómo puedes volverte más productivo? Quizás con otro elemento, quizás con más apoyo. ¿Qué necesitas precisamente para que logres esos objetivos? Entonces, se establecen precisamente a través de las evaluaciones de desempeño nuevos estándares
ya nuevos indicadores, precisamente para poder alcanzar esas metas, esos logros de la organización y obviamente también para el empleado. Reducción del bajo rendimiento, ya, desde luego que sí, porque si se detecta precisamente una falla, quizás un tiempo muy prolongado en el desarrollo de algún proceso y demás, entonces ya se está detectando precisamente una improductividad, entonces de una vez se va a atacar, bien sea con capacitación, bien sea con nuevos elementos, con lo que sea, pero se va a atacar y con eso pues desde luego vamos a reducir el bajo rendimiento, entonces no solamente el colaborador, sino quizás del área. Determinar las compensaciones, claro que sí. Entonces se evalúa, por lo menos en el caso que eso se ve mucho en el caso de ventas, ya que ponen desde luego el indicador, ya, y si las personas, obviamente o algún vendedor pasa, entonces tome su compensación porque se lo merece, ya, y eso solamente se logra detectar mediante la evaluación de desempeño. Que nuevos clientes, por ejemplo, cuando agregan nuevos clientes, mire, perfecto, su compensación por ello. Impulsar a la formación, desde luego que sí. Si yo me siento débil, que incluyo mucho tiempo para desarrollar algo, una actividad, etcétera, yo tengo, desde luego, una vez detectada esa situación en la evaluación de desempeño, entonces a mí eso me motiva, precisamente me impulsa a tenerme que formar, a tenerme que incluir en mis conocimientos, en mis habilidades, ¿no es cierto? Ciertas habilidades, para poder desarrollar de una manera mucho más óptima precisamente ese trabajo. ¿Ya? Entonces como que me motiva, me impulsa precisamente hacia la formación y mejora la gestión de los recursos. Recordemos que los recursos son todos limitados en las organizaciones, ¿verdad? Y es necesario gestionarlo de la mejor manera, ¿vale? Entonces, si mejoramos la productividad, desde luego que vamos a mejorar la gestión de los recursos. Entonces, o sea, son cosas que realmente salen de una manera u otra. Validar las contrataciones, entonces, por ejemplo, cuando estamos así con contratación X, ¿no es cierto? Y entramos como tal a ese proceso de renovación de contratos, esas evaluaciones nos van a permitir precisamente pues ratificar que nosotros somos competentes en esa área que no necesitan otra persona, o al contrario, que la empresa realmente sí necesita a otra persona para poderse desempeñar allí, porque la que se encuentra allí realmente pues no cumple, o más bien tiene dificultades, más bien, pongámoslo así, para cumplir con los objetivos. Y mejora el rendimiento general de la empresa. Por acá les dejo un link por si de pronto quieren profundizar un poco más. Ahora vamos a mirar aquí el proceso de la evaluación del desempeño. Entonces, desde luego siempre se empieza por el objetivo de la evaluación del desempeño, que se pretende evaluando el desempeño de un equipo de trabajo o de una persona. Se establecen precisamente esas expectativas de trabajo. ¿Cómo se supone que la persona debe o no debe desarrollar esta actividad? ¿Ya? Entonces las expectativas, entonces, contrastar, básicamente cuando ya se entra a evaluar, se contrasta precisamente con lo deseado, con lo que realmente se encuentra. Diseñar un programa de evaluación. Eso no se hace en un día, mucho menos, y tampoco con una sola. Quizás se vaya a necesitar varios días, quizás vaya a necesitar varias evaluaciones para constatar realmente que eso se esté dando. Por lo tanto, es necesario diseñar el plan como tal de evaluación. Entonces, en qué sección va primero, qué sección va segundo, cuánto tiempo quizás se vaya a tardar en esa sección, cuántas evaluaciones quizás se vayan a dar y demás. Después, desde luego, sigue la evaluación del desempeño, ¿no es cierto? Ya la actividad como tal, de ir evaluando allí, mirando si cumplió o no cumplió, tiene dificultades, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de dificultades? No, es que el computador se apaga muy recurrentemente, ya, o el computador está muy lento, los procesos, ¿no es cierto? Y demás, entonces ahí se detectan precisamente esas fallas del desempeño. Y la entrevista también, entonces no solamente con la observación, ¿ya? Sino también que se le pregunta a la persona, bueno, ¿usted por qué lo hace así?
¿Por qué no lo hace de esta manera? Miremos entonces qué está pasando entonces con esto, qué dificultades tienes, preguntar también. Y el almacenamiento de los datos de la evaluación. Es muy importante que eso se consolide. Como ya se planeó, ya se diseñó el programa como tal, pues desde luego ya se sabe qué información exactamente es la que se debe recoger y de qué manera vamos a acomodar esta información allí en una base de datos que nos permitan analizar qué es lo que está pasando. Por eso no nos vamos a lanzar a hacer una evaluación sencillamente que porque voy a hacer unas preguntitas y ya no, sino que tiene toda, obviamente, un engranaje ahí lógico para que los resultados que se vayan a generar, pues desde luego sean los que nosotros esperamos, ¿no? Entonces se analizan, se almacenan esos datos de la evaluación y después se utilizan esos datos precisamente para los propósitos que se siguen. Bien sea para detectar problemas quizás en los elementos del trabajador, quizás para detectar problemas quizás de falta de capacitación o más bien de motivación del trabajador, clima laboral, bueno, entre otras. Ya se detectan precisamente todas esas situaciones, ¿ya? Y entre establecer las expectativas de trabajo y el almacenamiento como tal de la evaluación, se produce un feedback o una retroalimentación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está como el contraste, ¿no es cierto?, entre lo que se espera que se hagan, las actividades que se desarrolle, ¿no es cierto?, y la que realmente se da, que son los resultados, los que nosotros vamos a almacenar. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay un proceso como tal de retroalimentación entre estas dos fases. Listo, entonces pues con eso termino como tal con esta temática muy bonita. Las asignaciones y demás, por favor, allí dentro de la plataforma de la CUN Digital. Listo, vamos a hacer entonces algunas asignaciones con respecto a lo que tiene que ver con bienestar del trabajador. Listo, muchas gracias por su atención.